Bueno, buenas tardes. Me han dicho que comencemos ya, que sí 7 y si no luego. Buenas tardes, soy Ignacio Climent, Ignasi Climent, como queráis. Soy ponente de este taller, pero bueno, principalmente os cuento mi historia relacionada con el podcast. Soy profe de secundaria música, entre otras cosas, soy músico, director de una banda municipal actualmente en excedencia, de una ciudad cercana a esta zona, concretamente de Astorga, en la provincia de León, y después aprobé oposiciones de secundaria y me surge la necesidad del podcast en un momento determinado, donde me surge la necesidad del podcast en un momento determinado por la cuestión de música cuarto de la ESO y después tercero de la ESO en historia de la música, pero después se mezclan ya necesidades educativas especiales y alumnado con determinadas dificultades que tenían que recibir los contenidos y trabajar de una manera diferente. Entonces la mezcla de todo esto, añadido a ejemplos que vais a escuchar ahora y escucharéis al final en las experiencias, añadido a alguna mezcla que he realizado ya de ese podcast educativo pasado a la profesionalidad dentro de audioguías en museos profesionales, hechas por alumnado, y en el caso mío tenía una facilidad de trabajo porque desde los 14 años más o menos presenté actos públicos, empecé como se empiezan en estas cosas porque te dicen tú podrías ser el presentador, terminé presentando fiestas de mi pueblo varios años seguidos y después familiarmente mi familia en este caso disponía o tenía un negocio relacionado con el tema de las megafonías, temas públicos de sonido, y esto me hizo que yo estuviera familiarizado con el tema del cableado, microfonía y tal. Realmente un poco englobaba toda esta parte de guiones y toda esta cuestión, más los cables, y facilitaba el proceso de la edición sobre todo y de las partes técnicas. Os voy a poner un audio que le vais a buscar le vais a encontrar el sentido después, tal como vaya pasando la presentación. Bienvenidos al Sonido de la Educación en podcast. Soy Ignasi Climent Mateu. Comenzamos. Bien, y en esta jornada sobre el Día del Libro, profesora del IES Hermanos Amorós, que nos va a dedicar un momento de su tiempo. ¿A quién mejor podíamos dedicar o recordar? Uno, Miguel Delibes, un párrafo del Camino. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. El museo consta de 2 plantas. La entrada de la planta baja está dedicada al río Vinalopó y sirve de inicio al itinerario del museo. En aquesta sala podem veure el procés de fabricació del paper i conèixer els molins paperers de Banyeres de Mariona. Furthermore, in Mesopotamia, clay and pottery were used in cuneiform writing and regarding Mayan and Aztec altars. Algunos ejemplos de estos materiales son la arcilla y la cerámica, muy utilizadas en la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Bien, después encontraréis sentido a estos audios que están realizados por parte de alumnado con relación a diferentes proyectos educativos como podcast o radio escolar.
Vamos a ver una parte de antecedentes, vamos a pasar por la idea de crear un proyecto, pasaremos por la incorporación del proyecto al aula y también pasaremos por 2 experiencias concretas de centro. Contestaremos a unas preguntas que os voy a hacer ahora inicialmente y después ya unas referencias que tendréis en la presentación. Podéis hacer fotografías, pero también vais a tener esta presentación completa en PDF que no hace falta os hace falta después para seguir el procedimiento. Vais a ver que la presentación tiene mucho texto, pero la presentación tiene mucho texto no porque yo tenga que leerlo, sino porque es para que luego tengáis el procedimiento concreto de cada uno de los pasos a seguir en la elaboración de un proyecto grande, complejo, pequeño, de aula, de departamento, de centro, etc. ¿Vale? Ha salido hoy en diferentes momentos, pero parece que es que nos hayamos alineado todos en la misma... No, es que es así realmente. En definitiva, el mundo radiofónico y su transformación o su proceso evolutivo al podcast, a través de los géneros radiofónicos, pues son vertebradores o vehiculadores de todas las competencias y además son vertebradores o vehiculadores de trabajo interdisciplinar, de trabajo colaborativo para aplicar a través de proyectos y metodologías como la APS, metodologías invertidas, etc. Los antecedentes del podcast. El podcast realmente es una radio de tercera generación. La primera generación de la radio es la AM, finales del siglo XIX, teníamos ya las primeras pruebas, 1900 y algo se patenta la AM, primeras evoluciones, el año 1920 la FM, 1933 patentada la FM, segunda generación, y aparece el podcast en 2004, la palabra no existía, 2005 ya es la palabra del año, aparece el podcast y es una radio de tercera generación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los centros educativos? Una radio escolar o un podcast educativo de tercera generación, grabada o en streaming. Sabéis que las emisoras de radio FM actualmente también emiten sus programas, una vez ya emitidos en directo, los graban y nos los trasladan en sus plataformas, sus páginas web, como radio de tercera generación grabada, o también nos lo retransmiten en streaming, porque ya ahora luego veréis que hay emisoras de radio profesionales solamente de podcast. ¿Cómo vamos a utilizar este recurso? Bien, os lanzo 2 preguntas. ¿Podcast educativo o radio escolar? ¿Radio escolar y podcast educativo? O sea, son 2 cuestiones que ahora no vas a contestarme, las contestaréis después en el momento de las preguntas. Ha aparecido ya varias veces esta mañana en las ponencias de si es una radio escolar, el atrezzo sí que es una radio, el producto final es un podcast, que luego vamos a retransmitir. Sí que hay institutos que tienen, el IES Ramón Muntaner en Chirivella, en Valencia, tiene en la 95.9 una frecuencia y emite a través de... pero son excepciones. Hay el IES en un tiempo, el IES Pérez Plugues de la Pobla Llarga, en Valencia, emitió en un dial local programas elaborados en el aula de esa radio escolar y música en directo elegida por el alumnado a través de plataformas de música libre. Son excepciones dentro de diales, principalmente, por eso he dicho antes que generalmente es una radio de tercera generación a través de podcast. Esas son las preguntas que quiero que tengáis claras, pero a la vez nos van a surgir otras. Las 2 primeras están basadas en la radio escolar como radio esporádica en un momento determinado, pero las 4 vías que llamo yo del podcast son 2 por parte del docente o del centro y 2 por parte del alumnado. Vía 1, el docente o el centro comunica al alumnado y a las familias a través de podcast, con un canal de podcast del centro o a través del aula virtual o de los canales oficiales de comunicación. Puedo mandar un mensaje que es mejor, puede estar mejor explicado que solamente escrito, puede ser bastante más gráfico. El centro también puede mandar esa comunicación. La vía 2, como docente puedo realizar podcast con los contenidos. Yo ahora mismo se está grabando esta ponencia podría realizarse después en podcast si me pasan el audio, y este audio se podría enviar a las personas que no han podido, como va a pasar en el vídeo, estar aquí presentes, pero si fuera un aula, el alumno que está enfermo podría tener mi explicación en directo. Vía 3, el alumnado trabaja el contenido que indica el profesor con relación a los contenidos que estamos trabajando en ese momento, en esa unidad didáctica o en ese proyecto o en esa situación de aprendizaje.
La vía 4 es que el alumnado también puede consumir podcast, escuchando podcast de terceros, bien sea de otras radios escolares, de temáticas similares a las que estamos nosotros impartiendo en clase como docentes, o de podcast profesionales o de emisoras de radio. En función del nivel educativo y del nivel de comprensión del alumnado, le podemos dirigir a otro tipo de podcast profesional. De alguna manera son las 4 vías de consumo de ese podcast o de realización de radio. Ahí viene el juego de qué es radio o qué es podcast como consumo. ¿Cómo incorporamos al centro o al aula? Para incorporar al centro y al aula, como en cualquier proyecto, debemos realizar una serie de cuestiones y preguntas para integrar en el proyecto educativo del centro en todas las materias y en todas las áreas, dependiendo de cómo querramos involucrarnos y qué consigamos con nuestros claustros y equipos directivos para poder incorporar el proyecto, más grande o menos, pero sí que las preguntas que nos tenemos que hacer, las 6 W de la prensa, el qué, el cuándo, el por qué, para quién, cómo, todas estas preguntas las tenemos que resolver. Tenemos que hacer ese proceso de reflexión y de justificación para planificar adecuadamente la utilización del recurso. Pero también después para incorporar en esa programación en cuanto a contenidos, sea para una materia o sea para el resto de centro, a no ser que decidamos que solamente queremos una radio esporádica en un momento determinado para el Día del Libro, el Día de la Mujer, el Día de la Radio o cualquier otro día, el Día de la Comunidad Autónoma, que para eso solamente tenemos que preparar algo, pero que también no tendría por qué no estar dentro de nuestra programación. Y después esa evaluación planificada, evaluar el proceso y evaluar el producto final, porque tenemos que evaluar al alumnado que ha trabajado con esto. Sí que quiero destacar que las decisiones condicionan y enriquecen el proyecto, porque claro, la decisión de que sea de un centro completo, que sea de una asignatura sola, provoca cambios y ahora veremos. Y también que todo lo que se hace de manera esporádica y voluntaria y no aparece en la programación, puntos suspensivos y ahí lo dejo. Ya sabéis lo que pasa en el tiempo, cambios, docentes que van, que vienen. Entonces, si está dentro del proyecto educativo, cambia. Como en cualquier producto o proyecto de una empresa debemos hacer exactamente lo mismo, debemos analizar la necesidad y debemos tener un plan de acción. Si analizamos la necesidad, vemos la viabilidad y qué es lo que nos va a mejorar en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya estamos preparados para definir los proyectos, ahora veremos los objetivos, ahora veremos ejemplos de objetivos. Una vez definida esa viabilidad, deberemos decidir cómo lo vamos a incorporar a ese proyecto educativo y a ese marco curricular en función de nuestro nivel educativo, primaria, secundaria, UNCRA, unidades hospitalarias, formación profesional, enseñanzas de régimen especial, formación de personas adultas. El conglomerado es grande de asignaturas, materias y niveles. Identificar las partes implicadas, quién va a intervenir y sobre todo formar al profesorado al respecto, técnica y organizativamente. A partir de aquí vamos a tener que vincular con los contenidos, vamos a vincular géneros radiofónicos con los contenidos y luego ya veremos la temática del contenido con relación a ese género, ya que estamos hablando de radio. Y sobre todo organizar espacios. También tenemos que ver, para organizar esos espacios, las necesidades técnicas, los recursos económicos de que disponemos, si bien son del centro, tenemos aparatos anteriores, antiguos del centro que podemos recuperar, aunque sean muy antiguos, están dentro de un armario, son analógicos, pero seguro que sirven. Y después también podemos obtenerlos por proyectos de innovación que nuestras comunidades autónomas dispongan y que abran convocatorias para poder presentar convocatoria a solicitud a un proyecto y que tengamos una dotación económica para este tipo de procesos que existen y conocéis. ¿Para qué? Necesitamos un sistema de colaboración con el alumnado para poder trabajar transversal y colaborativamente con el alumnado y otras asignaturas. Necesitamos escribir los guiones y nosotros poder controlar que se está realizando ese trabajo. Necesitamos un aula de radio, o bien pequeña o bien grande, en función del proyecto. Si es pequeña no podemos ir con un grupo grande, si es grande sí que podemos estar con todo el grupo y a la vez podemos trabajar. Ahora veremos todo esto, pero también podemos tener un aula de informática para ir a editar o tener carros que nos permitan estudios móviles llevarlos a las aulas. Todo esto, aquí tenéis unos ejemplos de 4 centros de diferentes lugares de España, Aragón, Madrid,
Comunidad Valenciana, Provincia de Alicante, Provincia de Valencia, de diferentes tipos de proyectos. Los objetivos que están en el PEC de todos estos centros son los mismos, salvo la implicación, si es de una única asignatura, de un departamento o de un centro completo. Pero sí que todos marcan el nivel de trabajo colaborativo, de emitir, de extraer del centro todo lo que es la información del centro al exterior y la de comunicación, el tema lingüístico y comunicativo por parte del alumnado. Son objetivos base. ¿Cómo organizamos y guiamos el proyecto? Lo primero que necesitamos es hablar con el equipo directivo para ver la viabilidad. Si equipo directivo y compañeros, claustro, si el equipo directivo y el claustro no están por la labor, siempre podemos ser radicales libres que podemos trabajar en nuestro aula el podcast educativo. Luego ya veremos si lo podemos emitir o no emitir, porque no nos permitan emitirlo, porque no nos permitan, si no es un proyecto de centro, la web del centro y otras plataformas, pero no nos niega nadie la posibilidad de ese recurso introducirlo en el aula, bien con un ordenador y un micrófono, bien con 2 ordenadores, un micrófono que repartamos o teléfonos móviles, en definitiva, en función de la normativa, pero podríamos ser radicales libres y utilizarlo. Visitar otros proyectos ya iniciados para poder aprender y ver cómo han llegado a tener el proyecto implantado, y después seminarios de formación en función de la formación en centros que cada comunidad autónoma tenga establecida en sus programas de formación del profesorado, o bien, como estáis haciendo ahora, acudir a una formación más grande, congreso, que nos abra las puertas a un curso de 30 horas, 40, 60, 100, o repetir el de 30 varias veces en funciones de las temáticas técnicas, de dicción, etcétera, etcétera. Aquí os he dejado, por ejemplo, también luego a partir de ahí necesitamos unas coordinaciones en los centros. Si decidimos que haya un proyecto de centro, tendremos que ver cómo nos pueden distribuir algún tipo de hora para poder coordinar el proyecto. Necesitamos una coordinación técnica, una coordinación de aulas, posiblemente una coordinación de aulas, digo porque igual podemos tener aula de informática, aula de radio, carros de ordenadores para trasladar y trabajar colaborativamente, y también un tratamiento de la protección de datos y de los derechos de autor. Está por normativa el RAT, el registro de la actividad de tratamiento de la protección de datos, y debemos tener un control de qué alumnos son los que nos han dado el permiso para que su voz salga y qué alumnos no han dado el permiso, pero como función educativa sí que deben trabajar en el proyecto, aunque luego su voz no salga en las plataformas. Aquí os he dejado un proyecto, justamente hemos tenido a los compañeros de los alumnos y la compañera entrevistando a la ministra esta mañana, la Consejería de Educación del IES Hería, de aquí de la ciudad de Oviedo, donde en su proyecto educativo tienen la forma de organizar el aula, a quién le tienen que pedir el aula, cómo tienen que quedar las sillas cuando se termina, cómo tienen que quedar los equipos, está en el proyecto educativo y de alguna manera lo tenemos que establecer. ¿Cómo nos organizamos horariamente? Vuelvo a repetir lo mismo, en relación a si tenemos equipos móviles, si tenemos aula, cambia el producto y la forma de organizar. Si es de centro el proyecto, si es de ciclo de departamento, si es de aula, asignatura, materia o de un único docente. Cambia la forma radicalmente, pero yo os pongo una serie de ejemplos. Uno de los CEIPs vistos anteriormente de la Comunidad Valenciana, tienen una única línea, más fácil de organizar, CEIP, donde todos los días un nivel de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Otro de los niveles está doblado a partir de la segunda parte de la mañana, y los niveles más bajos, infantil y primero, están en la segunda parte de la mañana. ¿Qué pasa? En una línea es más fácil. Cuando empezamos a poner más líneas, pues empezamos a tener más complicaciones. ¿Por qué? Solo tienen un aula de utilización y no tienen carros. Todo esto crece o decrece en relación a la necesidad. Los casos del IES Hermanos Amoros de Villena, que era mi centro educativo, en este caso teníamos un aula, el aula mía de música, donde tenía el equipo instalado y tenía 5 horas diarias con ellos, 1 hora diaria, trabajaban por ámbitos, yo les daba un taller, que era el taller de radio, vertebraba diferentes asignaturas donde las materias, luego veréis cómo se convertía el contenido en programa, pero estos alumnos, yo tenía la disponibilidad ya establecida desde el principio de curso, 2 horas de las 5 yo podía elegir si iba al taller a grabar o me iba a la aula de informática a editar y a buscar la información para generar a editar música, editar los programas o a generar los guiones.
Acá, en cambio, en la misma época, en las asignaturas de tercero y cuarto de la ESO, grupos de 25 alumnos, 3 horas a la semana, en este caso en cuarto de la ESO, temática musical dentro de los medios de comunicación, con temática transversal, porque la radio pasaba en diferentes unidades para trabajar la historia de diferentes aspectos y poder grabar podcasts relacionados, pero realmente yo tenía 3 horas y tenía que organizarme pidiendo anticipadamente el aula de informática. Lógicamente cambiaba la forma radicalmente de trabajar con la otra, que yo tenía claramente 2 posibilidades un mismo día, y si no había terminado, pues mañana volvemos a este aula. Pues hemos terminado, iniciamos programa nuevo, nos vamos a la siguiente o nos quedamos en el aula mía de referencia en este caso. Los agrupamientos, la interdisciplinariedad también condiciona, los desdobles normalmente siguen siendo un volumen importante de alumnado y la codocencia pues no está, y como no está, no podemos distribuirnos ese alumnado, la mitad para ti, la mitad para mí, nos vamos al aula de radio y tú estás haciendo, editando o grabando. Es importante el trabajo colaborativo y de diferentes roles en la producción, en la edición y sobre todo en la parte de redacción y de locución, que es la organización del alumnado. La organización del alumnado, yo abogo porque si tenemos un grupo, vamos a trabajar con un grupo completo, trabajemos como trabaja una emisora de radio. Repartimos en grupos de 4 o 5 personas, que será un bloque completo de redactores, pero que a la vez después van a ser locutores e incluso ellos van a ser el técnico en relación a cómo circule a lo largo del año los diferentes programas. De esta manera tenemos una redacción, una producción, un técnico, una locución y un oyente, porque el propio alumnado puede ser oyente del mismo proceso cuando ha terminado el trabajo, y ahora veréis unos ejemplos. Pero también pueden ser directores de programas y coordinación de la grabación, o de la propia producción. ¿Por qué? Porque podemos entrevistar a un personaje y a ese personaje hay que esperarle a la entrada del centro, igual hay que ir a visitarle, le podemos llevar anticipadamente las preguntas, más o menos para que tenga una idea por dónde va a ir, y podemos presentarnos en su casa y llevarle una carpetita, y ahí entra la parte de la producción y pueden ir alumnos a hacer esa labor. Aquí os he dejado una serie de ubicaciones en aulas que son un aula ordinaria y un plano de un trabajo colaborativo de un aula, o igual que esta, pero organizada de manera diferente. Aquí tenemos el profesor al fondo, la pizarra, y tenemos los diferentes pupitres, y aquí tenemos el aula organizada de manera diferente con pupitres ya agrupados. Esto podría ser una redacción de radio. Y aquí tenemos 2 ejemplos de aulas pequeñas, un grupo con equipo completo, equipo casi profesional, grupo en espacio pequeño con un único micrófono en ordenador con los guiones. O sea, que elementos, antes me preguntaban qué necesitaría para empezar. Aquí con un micro en ordenador van, y esta mañana en la última experiencia nos han contado que empezaron así. Allá tenemos en las 2 últimas imágenes 2 ejemplos de aula de informática con un equipo de radio al final del aula, donde en la misma aula se puede estar trabajando, editando y realizando guiones, y se puede estar grabando programas. Aquí tenemos el ejemplo de mi aula en el IES Hermanos Amorós de Villena, donde tenemos 3 alumnos con los guiones grabando y el técnico editando, pero a la vez el público oyente que está trabajando, alumnado, en los equipos de redacción en la misma aula, tienen en la pantalla lo que está viendo el técnico para que tengan claro en qué momentos se está grabando, no se está grabando, pero que a la vez también técnicamente les está ayudando. Llegamos al siguiente apartado, que es el de recursos técnicos. Una vez tenemos clara cómo nos organizamos, tenemos claros los objetivos, si lo vamos a introducir en la programación o lo vamos a introducir, luego veremos el contenido, pero ahora tenemos la parte de los recursos técnicos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos equipo fijo o móvil, en función del proyecto, necesitamos microfonía, necesitamos cables, necesitamos auriculares, necesitamos software, necesitamos grabadoras si vamos a salir a grabar entrevistas fuera, necesitamos también un acondicionamiento acústico, y ahora lo veremos. Aquí tenéis un ejemplo de una infografía de un equipo base, de un micrófono, auricular, tarjeta de sonido y ordenador, una grabadora y 2 teléfonos móviles con microfonía, los 2 con microfonía establecida y auriculares para grabar como equipo ya solo de podcast como teléfono móvil. Pero
seguramente algunos vendréis del otro taller, del taller técnico. Yo no voy a pasar por la parte técnica. La parte técnica es necesaria, la tenéis que conocer, pero sí que os he puesto lo que hace falta mínimamente para conectar un equipo, y luego os he dejado un vídeo entero que lo podréis ver. Todo esto es lo que necesitaríamos para poder conectar, multiplicado por 4 si tenemos 4 puestos para poder grabar. Aquí tenemos emisoras, en este caso estudios, ya instalaciones. Vamos a ver instalaciones de aula. Estos son instalaciones profesionales de radio. Esta es una instalación profesional de radio, aquella es una instalación profesional de podcast. La diferencia, vosotros ahora no veis ninguna, y si estuviéramos en el edificio en la calle veríamos que esta tiene una antena que emite, aquella no emite. Esta emite y graba podcast para subir a la web, y aquella emite solamente grabado, lo pone en su web, en plataforma, o emite en streaming, y esta emite en directo. También emiten ahora mismo ya en streaming, al final es lo mismo profesionalmente, ¿vale? Y aquí tenemos ejemplos de aulas con... al fondo tenemos un aula que habéis visto antes, que es el aula de informática con un equipo, y que aproveché para montarla. El equipo es mío, y es un equipo que diréis, bueno, ahí hay mucho colorín, ahí hay auriculares baratillos, hay unos pies que me parecen un poco extraños. Eso lo monto yo en una formación del profesorado el primer día, para que los participantes, compañeros docentes, se den cuenta de que con equipos viejos o lo que haya en los centros educativos, o que tengamos incluso por casa, podemos realizar un podcast al principio. Ahí hay pies rotos de una lámpara de una famosa tienda sueca, hay auriculares de una famosa marca de cacao que van, de vez en cuando es kilo y pico, 4 kilos, y hay un regalo de un micro o de un auricular, hubo en su momento, y luego hay algún elemento más que ya sí que es profesional, pero el resto está ahí. El día siguiente ya aparece todo lo normal, lo bueno, pero para que se den cuenta que pudieron hacer lo mismo ayer que estamos haciendo hoy con equipos profesionales. Aquí tenemos un centro que es el CEIP Rafael Mateu Cámara de Valencia, de la ciudad de Valencia, donde ya tienen un espacio reducido, un lugar para la emisora de radio, con 5 puestos, 5 micrófonos y un acondicionamiento acústico que lógicamente estáis viendo lo que son los cartones de huevos, que ahora hablaremos de ellos. Y este es el taller de radio de LIS Hermanos Amorós, el aula mía de música, donde trabajaba, y habéis escuchado ya audios grabados en este equipo relacionados con los programas que habéis visto antes. Otra opción son los equipos móviles. Han aparecido esta mañana ya en una ponencia o en una experiencia. Si tenemos varias aulas o un equipo grande de trabajo y no nos podemos ir a una aula pequeña, existen carros, igual que tenemos los carros de los ordenadores y de las tablets, es el mismo tipo de carro, no hace falta inventar nada ni comprar en alguna marca concreta, es el mismo tipo de carro que dentro tiene que tener un pequeño amplificador si queremos conectarlo a los altavoces del aula, si no, escucharíamos por los auriculares del amplificador de auriculares y de la mesa de mezclas. 4 micros, 4 auriculares, y esto se cierra y luego se traslada al aula siguiente. Maletines con 1 o con 2 o con 3 también son productos que pueden estar, se pueden fabricar, tecnología siempre está ahí, las asignaturas interdisciplinares que ahora también veremos. Y esto sería una producción en directo. La producción en directo realmente es para esa emisora de radio, para el Día del Libro, para el día de, ha aparecido en el Instituto de La Rioja esta mañana, el compañero Rubén, en la experiencia que han aparecido los alumnos que en el salón de actos hacían determinadas actuaciones con alumnado, con música, el día del inicio de curso, el día del libro, pues no deja de ser este tipo de instalación. Una mesa hacia el público, lo que teníamos esta mañana con la entrevista a la ministra y a la consejera de Educación, con 4, 5 micrófonos, como estáis viendo aquí, la mesa de mezclas que desde el lateral los podemos ver, o si puede estar enfrente mejor, para dar las indicaciones. La diferencia es que aquí, si emitimos en directo, ya no es grabado, aunque lo grabemos después para emitirlo, pero si estamos en directo con un público necesitamos un guión técnico más claro, porque todo se inicia en un momento determinado, se coloca música, tienen que pasar los invitados a hablar, y para eso necesitamos una producción, como os decía antes, que los alumnos pueden hacer, y que estáis acostumbrados a hacer porque en los centros educativos ya hacéis eventos a final de curso, y ese evento tiene una cierta producción, quién entra, quién actúa antes, quién actúa después, y lo tenemos que preparar. Pues es similar, pero con un efecto radiofónico y un atrecho de radio, aunque luego se emita en podcast o se esté emitiendo en streaming. Equipos personales que nosotros como docentes podemos utilizar para grabar.
Un ordenador ya por sí, una tablet, con su micro, ya graba si las condiciones acústicas son importantes. Que no se os olvide una cosa, es más importante la condición acústica de la sala donde estamos, que el tipo de micrófono que tenemos y que el tipo de... Si tengo un móvil de determinada marca, que esto graba muy bien, pero mira, es que aquí resulta que no. ¿Por qué? Esta sala hace un momento que esa puerta estaba cerrada, tiene una acústica, ahora tiene otra. ¿Por qué? Fijaros lo que hay metros de plaqueta en el suelo y cristaleras allá enfrente. Yo me estoy escuchando mi voz que me viene de rebote ahí, hace un momento no venía, porque estaba cerrada, es madera, y acústicamente tenemos paredes de pladur, seguramente con lana de roca, y tenemos cortinas. Entonces tenemos sillas con tela y público, no hay eco. El eco que estoy escuchando ahora viene de fuera. Todo eso lo tenemos que suplir. Ahora me pongo a grabar con un micro, el micro puede ser de 30 euros, como puede ser de 600, el eco se va a escuchar. Y el eco, este pequeño eco con una música de fondo seguramente lo salvemos, pero habrá veces que no. Por eso los estudios de grabación tienen un acondicionamiento acústico, que no una insonorización, acondicionamiento acústico para que no haya rebotes y el micrófono parta de un cero, casi un cero de eco para poderle luego poner lo que nosotros queramos para hacer los efectos que necesitemos. Este es en este caso es personal, es mío. Tenemos un ordenador con un micrófono, una mesa de mezclas y un acondicionamiento en un local concreto, en una habitación concreta de mi casa. Aquí tendríamos un micro con un ordenador para grabar también esto, y esto es el mismo equipo. La diferencia es que esto está adaptado acústicamente en una sala donde todos podemos tener nuestro despacho, pues debajo de una estantería está colocado este sistema. Y sobre todo móviles o tabletas. Otra cosa es que necesitemos colocarle al móvil o a la tableta una especie de calcetín, como aquellas fundas de móviles que existían antes, para que cuando nosotros hablemos al micrófono los pops, todos los golpes de aire no se noten en la grabación, pero eso también lo tenemos en las espumas de los micrófonos. El acondicionamiento acústico es importantísimo. Si tenemos un poco de eco, os he puesto el ejemplo antes, podemos utilizar cortinas en la zona, completas o parciales. Podemos utilizar corchos, ahora hablaremos del trabajo transversal que podemos hacer al respecto. Tenemos unas láminas que se pueden comprar acolchadas que tienen una venta y con un color por el tema decorativo. Aquí tenemos también ya formas hexagonales y más modernas que son comercializadas. Estas otras que ya habéis visto antes, que también son de espuma, pero son comerciales, no son precios caros, pero sobre todo tenemos los espacios de los huevos, los cartones de huevos que nos sirven. En definitiva, el cartón de huevo lo que hace es que rompe la onda que está reflejándose allá. Cuando llega allá y hay un cartón de huevo, la onda la rompe, ya no hay reflejo, no vuelve. Entonces, acústicamente es lo que está haciendo, no insonoriza, sino adapta acústicamente. Esto lo podemos hacer a través de talleres interdisciplinares con otras asignaturas. Si estamos en un instituto de secundaria, podemos en tecnología que nos preparen unos paneles. Podemos también trabajar la caja del on-air, aunque lo hagan todos los alumnos, que se la lleven luego a casa y que la tengan, pero nos pueden poner la que nosotros pondríamos en la puerta del aula para encender la luz roja. La podemos tener encima de la mesa para saber que estamos grabando, pero también para que se sepa que estamos grabando y que no entren en un momento determinado. El panel acústico se puede trabajar con madera, con tela, con reciclados, se puede trabajar en esas y podemos trabajar de manera interdisciplinar el proyecto con otras asignaturas dentro de esa programación. Pero también podemos hacer los pops vocales que habéis visto, aparte de las esponjas de los micros. En los estudios de grabación, cuando se graba voz cantando, aparecen unos pops redondos, con un bastidor pequeñito de bordar, con una media, doble media, cortando y quemando los extremos, con una pinza se puede colocar en la parte esta de fuera, y también se puede hacer, cuando eran caros, ahora tienen precios, pero independientemente de que el precio ahora está más democratizado, pueden trabajar transversalmente y cada alumno puede hacerse el suyo, llevárselo a casa y ponérselo delante de un micrófono y delante de su móvil para poder grabar. Cuando valían más dinero yo me los fabricaba, además de que luego los utilizabas para enseñarlo en las formaciones. Las cajas de la marca, lo que lleva el micrófono no es más que una caja plástica
o de un cartón duro que es para colocar el logotipo de la marca. El logotipo de la marca, esas cajas se pueden trabajar a través de volumen, en plástica y visual, pero también podemos trabajar los logos de la marca en plástica y visual en diseño. Podemos trabajar qué logos vamos a poner. Aquí tenéis 3 ejemplos. Radio Manuel Canela de Sevilla, el IES Hermanos Amorós, el logo actual, y los compañeros que hemos tenido esta mañana de Radio Periferia de Oviedo con su logo, que grabaríamos en esa caja o lo imprimiríamos y lo pegaríamos para tener en esa transversalidad todos estos productos se pueden trabajar en el centro con un proyecto más grande. Para realizar todo esto, todo este proceso no hemos terminado porque ahora nos llegará la parte de los contenidos, necesitamos una formación. Ha aparecido antes en ese plan de acción, necesitaríamos una formación. ¿Qué formación? En este tipo de recursos el alumnado es el actor protagonista de su propio aprendizaje, ha cambiado el rol del profesor. El profesor lo que hace es que radicalmente se convierte en esa persona que diseña y acompaña el proyecto y el proceso, porque a la vez nosotros vamos a hablar del contenido, pero ellos van a ser los que lo trabajen y nosotros vamos a acompañarles. Y va a haber un resultado final que va a ser el proceso de nuestra explicación docente con el trabajo de investigación y el producto final. Entonces, para esto necesitamos claramente tener una idea clara de todo el proceso. Si inicialmente nuestra formación inicial, valga la redundancia, no nos hemos formado en estos tipos de recursos, ahora debemos formarnos técnicamente, colaborativamente y después también en los temas técnicos de dicción, producción, la voz y sobre todo en las metodologías. O sea que en definitiva es otro de los procesos que entraba dentro del plan de acción. Y ahora sí que entramos en la parte del contenido. ¿Qué necesitamos en cuanto al contenido? Hemos hablado de radio, estamos hablando de podcast educativo, la expresión escrita, oral y sonora está clara y claramente representada, el lenguaje radiofónico está representado y necesitamos esos guiones. Hemos hablado ya del guión literario, del técnico literario y del técnico solamente. Esta mañana los alumnos que estaban haciendo la entrevista tenían las preguntas, no tenían un tiempo, salvo que sabían que no se podían salir de un tiempo porque estaba medido en la organización general de la mañana, pero no tenían una música que poner 2 minutos, solamente hacían las preguntas y cuando se acababa los 15 minutos estaban fuera. Si hubieran tenido un tiempo limitado, hubieran tenido que tener un guión técnico. Realmente lo que tenían, vamos a dejarlo, entre que tenían el principio y el final, era un guión técnico, y solo tenían escritas las preguntas, no tenían las contestaciones porque las daba el entrevistado. El literario es el que viene todo escrito, todo lo que van a contestarnos está ya escrito, y el técnico literario es la mezcla de los dos. Esos tipos de guiones es el que tenemos que utilizar. ¿En qué? En los géneros radiofónicos, que son los que tenemos que hacer coincidir con los contenidos, y ahora luego veremos una mezcla de contenido pasado a programa. La encuesta, la radioteatro, la crónica, la noticia, todos los géneros radiofónicos somos docentes, los conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar temas de manera conjunta, el docente guiará, pero el alumnado puede opinar y en función de diferentes temáticas dentro de del mismo bloque o unidad que estemos trabajando con el alumnado, podemos tratar diferentes tipos de personajes, entrevistas, crónicas, informaciones, depende de... Pero también podemos utilizarlo en el contexto, trabajar con la comunidad educativa. Si trabajamos la parte histórica, entrevistas a nuestros mayores, padres, abuelos, de manera que van a ser oyentes de nuestra emisora de radio, de nuestra radio o podcast educativo, pero también pueden ser partícipes porque nos pueden transmitir tradiciones, entrevistándolos, trayéndolos a la radio, dentro de estos guiones o, en este caso, géneros. El proceso. Instrucciones por parte del docente, esa explicación de los contenidos, contenido de la asignatura, formamos al alumnado si es necesario, la elección de si va a editar él o vamos a editar nosotros, búsqueda de la información, escritura del guión, la grabación y luego vendrá esa publicación que veremos ahora también y distribución. Programas y situaciones que nos podemos encontrar. Una radio diaria en la que podemos encontrar, en situaciones especiales donde podemos encontrarnos el Día del Libro, el Día de la Radio, el Día de la Paz, el Día de la Comunidad Autónoma. La UNESCO, el Día de la Radio, nos tiene preparadas 13 ideas en 2025 para poder introducir y participar en el complejo del Día de la Radio y publicarlo en las redes para que
en todas las redes sociales la UNESCO, el Día de la Radio, esté presente y nuestro centro pueda estar presente. Tenemos también aquí la parte de, en este caso es un proyecto de la Comunidad Canaria, que tiene un premio para el Día de la No Violencia y la Paz, en el que marcan unas líneas de trabajo con un programa que tenemos que hacer, subirlo a la plataforma con un hashtag, y luego hay una serie de premios relacionados con materiales, etcétera. En definitiva, otro proyecto que está basado con esos programas y situaciones que podemos utilizar, tanto si es programa establecido en nuestra programación de aula, como si es una radio de centro esporádica en momentos determinados. ¿Cómo pasamos ese contenido a un programa? A través de los géneros radiofónicos podemos hacer audioguías, podemos hacer audiocuentos, podemos hacer narraciones, podemos hacer tutoriales, podemos hacer en función del nivel educativo. Un ejemplo, como os he comentado antes, el IES Hermanos Amorós de Villena, el alumnado con unas necesidades educativas especiales, segundo de la ESO, pero realmente con un programa de prevención del absentismo escolar, un nivel educativo anterior a lo que podría ser ya el antiguo PQPI o actualmente la formación profesional básica, o sea que era un nivel previo a, pero no podían seguir un nivel ordinario en ese segundo de la ESO. Trabajaban en un proyecto que marcó la Consellería de Educación, que era el proyecto Integra, y después más tarde el contrato programa, y en este proyecto el alumnado cambió radicalmente su actitud y cambió radicalmente el trabajo en el aula, porque el contenido cambiaba, la forma de trabajarlo cambiaba, y entonces cuando trabajaban en ese ámbito científico-técnico, el ciclo del agua, ya sabían cómo llovía. ¿Cómo trasladamos esto a un programa? Pues nada, todo el año, en este caso, el grupo de alumnos estuvo trabajando repartido de manera colaborativa, ese trabajo entre alumnos y repartido de programa de redacción de radio profesional, en el que varios alumnos grababan un programa de meteorología semanal. Ya sabían cómo llovía, ahora lo único que tenían que hacer era buscar la información en páginas especializadas, recoger la información, todo eso con la supervisión, lógicamente, no podían copiar lo que decía la página, recogían la información, porque sabéis que luego en función de la semana también puede variar, porque hacían programa para que el viernes se publicara antes de las 2 de la tarde que nos marchábamos del centro, para saber el programa, todos los alumnos en el canal del centro, el tiempo que íbamos a tener la semana próxima. ¿Qué pasa? Hemos cambiado el contenido, el ciclo del agua, ya sabemos cómo llueve, a un programa radiofónico claramente diferenciado y destacado en cuanto a un contenido pasado a programa. Os he puesto también 2 ejemplos más. Historia de la humanidad, en este caso puede ser de la historia de la humanidad, sociedad, música, etcétera, pero en este caso contenido temático relacionado con la temática que vamos a utilizar, pero que el personaje pueda ser un personaje de la sociedad cercana, que tenga una relación, porque es especialista, pero también podemos dramatizar una entrevista con un autor, un compositor de una época determinada, donde el alumnado puede dramatizar y hacerse pasar por ese personaje. Es una forma también de trabajar. Ahí tenéis el ejemplo de Historias de la Historia de Radio Escolar del IES Castillo de Luna de Alburquerque en Badajoz, que está dentro de la red EDU de Radio EDU de Extremadura. O Ciencias, a través de un taller de medio ambiente, que explorando causas y las consecuencias del cambio climático y todos los cambios que estamos viendo meteorológicamente, resulta que poniendo soluciones ha derivado en un podcast sobre ciencia, en este caso sobre cambio climático, grabado por el IES Cerro Milano de Alhama de Almería y publicado en Candil Radio, que se emite también en un dial, pero a la vez tiene un web que también emiten los programas de todos los centros de la zona. ¿Cómo distribuimos y publicamos todos estos? Primero, os he comentado antes que la cuarta vía era escuchar. Aquí tenemos diferentes tipos, canales de podcast que hablan de inglés, de historia, de divulgación científica, profesores, compañeros, que emiten programas explicando los contenidos de manera diferente. Podemos indicar a nuestros alumnos que escuchen esa cuarta vía de contenido y que consuman podcast para reforzar el contenido y la materia. Pero nosotros necesitamos distribuir y publicar. Publicaríamos en nuestra web, pero distribuir, tenemos plataformas que en función de las redes sociales, lo que nos permita nuestra comunidad autónoma, etcétera, etcétera, o bien porque tenemos en nuestra comunidad autónoma alguna plataforma que englobe a todas las radios escolares, si no, la tendríamos que utilizar. O podemos
también utilizar emisoras de radio locales y comarcales si existe la posibilidad. Habéis visto esta mañana que había gente que trabajaba en diferentes emisoras o había asistido a determinados proyectos. Yo os he puesto el ejemplo del IES José María Parra, de Alcira en Valencia, que en la emisora local de Alzira Radio asisten asiduamente a un programa de contenidos dentro de lo que ellos elaboran. Este instituto tiene una radio establecida en un aula concreta, no grande, podría entrar un grupo pequeñito, pero luego tienen 3 carros para trasladar con los correspondientes ordenadores, carros ya con equipo radiofónico para trasladar. No os voy a hablar del proceso de evaluación. Tenemos claro, somos docentes, evaluamos continuamente y tenemos nuestras programaciones. En definitiva, sí que os he dejado las rúbricas que tiene CEDEC y el INTEF y la que yo utilizo en formación del profesorado y en mi centro, donde aparecen los indicadores que el alumnado debe saber antes de evaluarlo para que directamente el proyecto final sepan anticipadamente qué nota van a tener en función del esfuerzo que quieren también desarrollar. Al final, para eso sirve la rúbrica. Es un elemento importante, puede haber listas de cotejo, pero conocéis el proceso. La protección de datos es otro de los sistemas que necesitamos, importantísimo que dentro de esa coordinación de protección de datos tengamos la responsabilidad del alumnado, tengamos la responsabilidad respecto a los derechos de autor de las piezas que utilicemos y, si no tenemos permiso, utilizar licencias libres de dominio público o con Creative Commons que nos permitan la utilización en un momento determinado. Y todo el alumnado que participe, puede participar en el proyecto. Sabéis que está dentro de la protección de datos la función docente, que no necesitamos permiso, y la función de publicar, que sí que necesitamos el permiso. Debemos trabajar colaborativamente, evitar esos bloques de alumnado que no tiene permiso, trabaja aquí, lo suyo nunca se va a publicar, y aquí está trabajando el que sí que tiene permiso. Tenemos que distribuirlo y seguramente habrá repeticiones de programas y cada uno trabajará en un momento determinado para poderlo, para poderlo publicar. Esto no es como la foto de la excursión que le podemos poner un gris en la cara, sino que aquí no podemos cortar la voz porque si tiene una parte importante no la podemos quitar. Tenemos que tener el permiso, pero deben trabajar todos. Bien, las experiencias de centro, esta ha aparecido ya varias veces, que es la que os he comentado del IES Hermanos Amorós, en este caso proporcionar conocimientos y procedimientos y actitudes que contribuyan a la mejora del comportamiento escolar y social, pero sobre todo a reducir el absentismo escolar. Fue nominada para el premio del Podcast Nacional de la Asociación Nacional de Podcast en 2013, el premio luego se lo llevó un instituto de Canarias, pero lo que fue la nominación fue un proceso importante para el alumnado y para el centro para creer en el proyecto y para seguir trabajando aquel año y años posteriores. Y después, aquí os he preparado un vídeo que es la elaboración de audioguías profesionales, en este caso de un museo, que quiero que veáis 4 minutos del vídeo porque lo explica mucho mejor el trabajo que ha elaborado el Ayuntamiento de Bañeres de Mariola, en la provincia de Alicante, con el Museo Valencià del Paper, y es un proceso totalmente educativo en el que intervine, y es otro proyecto que se puede introducir dentro del aula y que son las 2 experiencias que tenía que plantearos. Después de estar unos meses cerrado debido a trabajos de actualización. Vamos bien de tiempo, hemos empezado un pelín más tarde, vamos bien, ¿no? Inmenso de posibilidades. El Museo Valencià del Paper lo ha tenido en cuenta y ha incluido en cada uno de sus paneles un enlace a través de un código QR con la finalidad de ofrecer información complementaria a las personas que... Ahora relacionaréis audios de antes. Además de otros recursos, audiodescripciones para invidentes y podcasts con la ampliación de la información. El recurso de los podcasts es un sistema que es necesario explicar con mayor detalle, tanto por sus posibilidades como por la manera en la que se ha trabajado, así como los colectivos que han participado en su gestación. Todo empezó en un curso de formación para docentes sobre el podcast como recurso educativo que se realizó en el CEFIRE, Centro de Formación, Innovación y Recursos para el Profesorado de Xàtiva, en el cual el ponente y asesor TIC, Ignasi Climent Mateu, presentó al podcast los códigos QR como audioguía.
Asimismo, también disertó y formó sobre cómo utilizarlos en los centros educativos usando la transversalidad entre materias y la introducción de metodologías de aprendizaje colaborativo y cooperativo, como el ABP, aprendizaje basado en proyectos, y APS, aprendizaje-servicio. La palabra podcast viene de podcasting, que es un sistema de distribución de archivos multimedia de audio o vídeo. Podcasting deriva de las expresiones anglosajonas play on demand, pod, que quiere decir reproducción a demanda, y broadcasting, cast, que significa radiodifusión. A los ficheros de sonido o de vídeo destinados a la difusión por podcasting se les denomina podcast. La creación de los podcasts del Museu Valencià del Paper ha comportado una situación inédita en Banyeres. Esto es lo que os interesa. Por primera vez se ha conformado un equipo multidisciplinar en el que 3 de los centros educativos de la localidad han participado en la elaboración de los contenidos. La experiencia ha conseguido coordinar al Museu Valencià del Paper, los centros educativos participantes y la emisora Radio Banyeres de Mariola. Para el Museu Valencià del Paper ha resultado primordial la implicación de una base social lo más amplia posible en el funcionamiento de la institución, y la experiencia resultante ha sido satisfactoria. El vehículo utilizado para confeccionar los podcasts ha sido un proyecto de innovación educativa a través de un seminario de formación que ha sido coordinado por el CECIRE. En este sentido, se trata de la primera experiencia de esta naturaleza en el ámbito educativo valenciano, y esta circunstancia contribuye a que haya despertado el interés social y del mundo de la docencia. El proceso, con alumnado de varios niveles de primaria y secundaria, ha tenido un carácter interdisciplinar al intervenir materias lingüísticas como valenciano, castellano, inglés y francés, y no lingüísticas como geografía, historia, música e informática. El grupo de docentes ha estado formado por profesorado de Geografía e Historia y de Inglés del Colegio Fundación Rivera, maestras y tutoras del CEIB Alfonso Iniesta, así como maestros y profesores de Lengua Castellana y Literatura y Música del IES Profesor Manuel Roseta. Asimismo, también ha participado alumnado de sexto de primaria del CEIB Alfonso Iniesta, de primero y cuarto de ESO del Colegio Fundación Rivera, y alumnos de Artes Escénicas y Danza de cuarto de ESO, de primero de bachillerato y de Lenguaje y Práctica Musical del IES Profesor Manuel Roseta. El trabajo se ha realizado de forma colaborativa para distribuir tareas por niveles y centros, siempre en función de la dificultad y la extensión de los textos. Igualmente se han delimitado los criterios formales y de contenido, es decir, el estilo, la duración de los cortes de voz y el registro lingüístico a emplear. El Museu Valencià del Paper ha acompañado todo el proceso proporcionando apoyo. Bien. Esta es la experiencia. Quería que vierais el vídeo porque me cuesta menos explicarlo, y además es un vídeo que han elaborado con mucho gusto, y en definitiva explica el proceso educativamente desde cómo comienza. Cambiaron las programaciones para poderlo implementar, lógicamente. Siguió con otro proceso, que era el de los molinos papeleros de la zona, que con una ruta que se puede hacer es la segunda fase, y en cada molino existe un código QR para que nos cuenta la historia, una ruta caminando, y podemos ver lo mismo y se ha trabajado de la misma manera. En definitiva, son proyectos, trabajo por proyectos, situaciones de aprendizaje, pero realmente un aprendizaje-servicio. Y el museo, cuando entramos ahora mismo al museo, con el código QR, las audioguías no las contrataron, sino que a través de un proyecto APS los alumnos han participado con un elemento importante de la ciudad, que es el museo, el único que existe en la comunidad, y es el segundo proyecto en España que se realizó al respecto. El primero fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Vic, que un instituto de la ciudad hizo los códigos QR de los cuadros, la explicación después de entrevistar a los autores vivos de los proyectos. Entonces este es el segundo proyecto. Bien, con relación a esto, ahora sí, podcast o radio escolar o podcast, esto del final era podcast, se realiza en ese atrecho de radio escolar, pero al final es el producto que queremos para trabajar de manera diferente este recurso con nuestros alumnos. Os he dejado aquí unos materiales donde podéis tener las webs, la web mía, web de referencia como es la del museo, y cápsulas hasta de conexión de un equipo de radio con conexión directa, donde cable a cable nos dice cómo tenemos y tenemos que empezar desde cero. O sea, lo tenéis todo aquí puesto. Y sin más, hemos empezado un pelín más. ¿Alguna pregunta podemos lanzar si tenéis alguna duda? Y si no, pues ya despedimos la sesión. Tendríamos 5 minutos porque hemos empezado hay 7, o sea que realmente tenemos ahí un poco de margen. A mí me quedan 2 minutos aquí, pero realmente yo no he contado los 7 que ya llevábamos, o sea que nos quedan 9.
Esto es porque nos están echando. Pero bien, si alguien necesita alguna pregunta, si no, no pasa nada, estaremos lógicamente mañana toda la mañana, tenemos momentos para compartir y tendréis toda la presentación completa y la grabación también de la sesión. Así que, gracias. Muchas gracias.